El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría en los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Querigma de Amor quiere dedicar un programa especial en este año josefino a este gran patriarca de la Iglesia Universal, en razón de la carta apostólica del Papa Francisco Patris Corde, con motivo de los 150 años de aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y ya que estamos en este marco festivo, queremos iniciar haciendo primero una recapitulación de la introducción que el Papa Francisco nos dio en esta carta para convocar al año santo dedicado a San José. Entre otras cosas dice el Papa: después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como San José, su esposo. Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. El beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. El venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Por eso, al cumplirse 150 años de que el beato Pío IX, en el 8 de diciembre de 1870, lo declara como patrono de la Iglesia Católica, quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón, para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en lo que podemos experimentar en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestra vida están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientes, olvidadas, que no aparecen en portadas de diario y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero, sin lugar a duda, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadores, cuidadores, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos, abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo, una guía en tiempo de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Pues bien, el Papa entonces enfoca unos puntos clave. Nosotros no lo vamos a desarrollar aquí porque le damos la oportunidad de leer la encíclica completa. Yo voy a tocar particularmente en esta reflexión las virtudes que, entre otras, adornan a San José.
Pero el Papa, para recordar lo que en la encíclica pone, varias virtudes también de San José. Primero, Padre amado, el primer punto que el Papa toca sobre San José. Luego, el Padre en la ternura, siempre en la figura de este patriarca. Tercero, Padre en la obediencia. Luego toca el Papa, Padre en la acogida. Posteriormente el quinto, Padre de la valentía creativa. El sexto punto, Padre trabajador. El séptimo punto, Padre en la sombra. Estos son los puntos que el Papa Francisco toca, pero como dije, nosotros vamos a enfocar unos aspectos que me parece muy importante que en este programa Querigma ustedes también puedan tener como conocimiento la figura extraordinaria de lo que es San José. Para ello, como siempre, iniciamos con el Evangelio que da razón de esta misión que el cielo le confió. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, 16 al 24, se nos dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a desarrollar 5 virtudes que caracterizan, entre otras, repito, a este gran hombre de Dios. Primero empecemos haciendo una especie de contemplación en el plan de Dios de lo que pudo ser realmente la figura de San José. Quiero advertir que lo que pueda decir, admito mi limitación, porque es mucho más de lo que yo pudiera decir. Pero sí es bueno, a la luz de la misma Escritura, uno puede forjar un perfil de este hombre extraordinario. Lo primero que nos dice la Escritura es que este hombre era justo. Como ustedes quizás lo saben o quizás otros no lo saben, hablar de un hombre justo en la Biblia equivale a un hombre santo. Y es obvio que ante el proyecto de Dios de darnos a su Hijo, que había de encarnarse en la purísima, en la sin mancha, en la inmaculada, no podía Dios improvisar este plan. Tenía que darle, primero, como un estatus de seguridad a la madre del Mesías. En otra palabra, era justo, según la ley, que ese hijo no fuese, la expresión puede ser un poco fuerte, bastardo. No. Aunque es obra de Dios, del Espíritu Santo directamente, se requiere del concurso de un padre. Y ojo, recuerden que la unión de José y María, aunque no estén cohabitando, se dio antes del momento de la encarnación. O sea que el momento de la encarnación viene a reforzar el proyecto, repito, que Dios tiene con la Virgen María, pero para toda la humanidad. O sea que estaban comprometidos, ya se habían dado ese consentimiento,
aunque repetimos, no cohabitaban. Pero aquí hay dos cosas importantes. La primera, que Dios quiere mostrar que este hijo es obra de Dios directa, pero al mismo tiempo también con el concurso de un padre putativo, es decir, de un auténtico padre que no es solamente por el hecho de engendrar, porque Dios no puede ser engendrado salvo el verbo que se ha encarnado. Dios como Dios no ha sido engendrado. El que se engendra es la segunda persona que al mismo tiempo es Dios. Pero estamos hablando de nacer de un vientre, de nacer en la forma humana. Dios no dejó de ser Dios, pero necesitaba ese parto y por lo cual tenía que ser él mismo el semillero, es decir, el que engendrase a Dios. En otra palabra, Dios engendra a Dios, pero la segunda persona, el verbo, Cristo. Y al mismo tiempo, la seguridad de tener una madre y un padre que sea una auténtica familia. Pudiéramos decirlo de esta manera, es la familia que Dios desde siempre se soñó. La familia perfecta, la sagrada familia de Nazaret, que es la representación de la Trinidad en la tierra. Sí, la representación de la Trinidad en la tierra. Porque Dios, de alguna manera, cuando ha dado a la familia y sobre todo al hombre como cabeza la tarea de ser padre, el hombre está llamado con su mujer a ser una imagen trinitaria. Es decir, el padre, la madre que concibe y los engendros, es decir, los hijos de esa unión, forma esa visión o esa representación trinitaria. Pues, queridos hermanos y hermanas, decir que José es justo, es santo, no fue una equivocación, fue una voluntad divina. Dios eligió a San José, expresamente nació José con este propósito. En otra palabra, estamos diciendo que cada uno viene al mundo para cumplir una misión. Y la misión de José era esta, aunque él no lo sabía. Como también cuando uno piensa en su propia vocación, desde que uno nace, no nace ya con la idea de que, en el caso mío, puedo contarlo como testimonio, yo no nací sabiendo que iba a ser sacerdote. Pero sí en el plan de Dios estaba esto. Y después de tiempo uno lo realiza. Porque antes de que tu padre y tu madre te concibiesen, ya tú estabas en el plan de Dios. Ya estabas en la mente de Dios. Ya estaba en la creación divina de Dios. Porque ese aliento de vida es lo que Dios da a todo ser que viene a este mundo. Pues siguiendo, nosotros no podemos entender todo lo que le tocó vivir a José si no fuera un hombre justo. De salida. No se puede entender la grandeza de este hombre si no tiene esas cualidades de santidad que le caracterizaron. Y como lo hemos escuchado en este texto que acabamos de leer del Evangelio de Mateo, ¿por qué justo? Porque tiene algo que debe distinguir a todo hombre y a toda mujer justa. Justo o justa, es decir, equivalente a santidad. Y es una virtud clave, el temor de Dios. No la incluyo dentro, porque sería tantas virtudes la de José, por eso yo quiero enfatizar 5. Ese temor de Dios es agradar a Dios y evitar desagradar a Dios. El santo temor. Esos son los justos, los que saben buscar, los que saben realizar, los que saben vivir en obediencia a la palabra, escuchando la palabra y poniendo en práctica lo que esa palabra nos señala. Por lo cual, queridos hermanos, pidamos, porque este es un año de muchas bendiciones y de muchas indulgencias que se pueden ganar incluso cada día, haciendo alguna obra noble, siempre con las prescripciones que la Iglesia da para esto, porque es un año de gracia. Y así lo ha querido la Santa Madre Iglesia, en la figura del Papa, nuestro vicario, para que todos aprovechen y conozcan el papel
preponderante que tiene este santo varón, porque el hecho de ser custodio de los dos corazones, del corazón de María y del corazón del Verbo encarnado, Jesucristo, su Hijo, que así también lo asumió Jesús como su auténtico Padre terrenal, es una maravilla. Entonces, piensen ustedes, si todos los santos han tenido cualidades, han tenido grandeza por su vida virtuosa, imagínense, como bien lo hemos leído en la introducción de la encíclica, después de María, Madre de Dios, no hay nadie que le llegue a los talones a San José. Llama la atención, ustedes recuerdan a los famosos hermanos Zebedeo, discípulos de Jesús, Santiago y Juan, cuya madre pedía, cuando estés en tu reino, acuérdate de colocar a una a tu derecha y otra a tu izquierda. Y el Señor le dice, no saben lo que están pidiendo, ¿son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Sí lo son, respondieron emotivamente. Pues bien, lo van a beber, pero el hecho de sentarse a mi derecha y a mi izquierda ya está reservado. Es obvio que Jesús estaba pensando en María y en San José, sin duda. Ciertamente, ¿quién más tiene ese derecho, diríamos, bien ganado que el Padre putativo de Jesús? Y por eso tiene mucha palanca, mucha influencia en el trono de Dios. De ahí la razón por la que la iglesia invoca a San José, y muchos santos de la iglesia de verdad han descubierto el gran protagonismo de San José en el proceso de la santidad. Yo podría decir que después de la invocación al Espíritu Santo para nuestra santificación, en esa cadena está también San José. Pedirle, San José, intercede por mí para que pueda tener las cualidades que a ti te adornaron. Ese impulso que te llevó a hacer todo de Dios, porque San José, lo veremos más adelante, también dedicó su atención total a la divina voluntad. Es hijo de la divina voluntad, como tienen que ser todos los hijos de Dios. O sea, en esa cadena del fiat, primero la Virgen, después San José. Obviamente Jesús es Dios, que también dijo su fiat, pero estamos hablando de esa parte humana. Bien, queridos hermanos y hermanas, es importante que vamos tomando conciencia de esa primera virtud. ¿Quieres adquirir la gracia de la justificación delante de Dios? Aprende a ser obediente, justo, decídete por la santidad. Y aquí quien te puede ayudar es precisamente San José. Vamos a un breve corte para continuar con ustedes esta reflexión en este año josefino con este gran patriarca de la iglesia. Ya volvemos. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. En breve regresamos con su programa Querigma de Amor, la nueva unción, en este especial Año Santo de San José. Ya estamos de regreso con nuestro especial de Querigma de Amor, en el Año Santo de San José. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción, en esta festividad de todo un año, no solamente por el 19 de marzo y el 1 de mayo,
que están dedicados a San José, sino todo este año hasta el 8 de diciembre de este año, para que ustedes puedan acercarse sin temor a este santo a quien el Señor no le niega nada, porque imagínense lo que representó para San José cargar también al niño. Pero no todos los santos, ningún santo llega a la santidad sin pasar por la prueba de beber el cáliz. Dije en el bloque anterior que Jesús preguntaba a los discípulos, Santiago y Juan, que querían ocupar un puesto preponderante, ¿son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Sí, sí, somos capaces. De hecho lo bebieron, pero ya el puesto estaba reservado. ¿Y qué significa ese cáliz? Ese cáliz significa pasión. Ese cáliz significa estar dispuesto a morir. Morir como Jesús, morir por una causa justa. Y esa causa justa significa para nosotros el divino querer, la voluntad de Dios, no la mía. Y solo el hecho de saber que no es mi voluntad, sino someter mi voluntad al Señor, implica un morir a mi yo. Y saben ustedes que en el camino de la santidad, esto es lo que más cuesta. Poder decirle a Dios, no lo que yo quiera, no lo que yo pienso, sino lo que quieras tú. Hágase en mí según tu palabra. Eso siempre implicará muerte a mí yo, a mi ego. ¿Y cómo duele? Preguntémosle a San José. Miren, ustedes saben que cuando hablamos de San José no hay nada que diga y San José dijo. Nada. No se encuentra en los evangelios nada que haya dicho San José. Pero sí, constantemente el verbo hizo o hacer. Es decir, ese hacer o hizo, que significa una disposición, una obediencia, un fiat. Hágase. Eso es lo que tú quieres, Dios. Yo digo amén. Lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Ese es San José. Pero lo más importante de esto es el silencio. Póngase a pensar. ¿Ustedes creen que fue fácil para San José cuando él se percata de que la Virgen está embarazada? Cuando San José puede distinguir, porque tomemos en consideración lo siguiente. La Virgen recibe el anuncio del ángel y también guarda silencio absoluto, porque solo Dios puede romper ese silencio. Porque es algo tan sagrado que hay que contemplarlo en el silencio, en la contemplación, en la adoración, en la oración. San José no sabe lo que ha ocurrido. Despide a la madre, lo más usual, le da la bendición para que pueda ir a ver a su prima. Pero no la Virgen le dice a San José lo que ha ocurrido. ¿Qué dice la Escritura? El tiempo que tuvo la Virgen con su prima, ya Isabel llevaba ¿cuánto? 6 meses. O sea que los 3 meses restantes, ahí estuvo la Virgen. Cuando la Virgen retorna a Nazaret, ya algo debía notarse. Y San José se da cuenta de que él, en una expresión muy popular, no tiene vela en ese entierro. Es decir, no es su participación. Ustedes se ponen a pensar, o se han puesto a pensar, las lágrimas que debió haber brotado San José. Cuando meditamos los gozos y los dolores, porque es que la gente piensa que los santos todos lo tenían suave. ¡No! Todos los santos bebieron el cáliz. Todos han tenido que experimentar la propia pasión. Y la pasión de San José fue también sentir el desconcierto de algo que quizás él abrazó, y sin ninguna duda, ese sí de ser compañero
pareja de la madre. Pero él dice, yo no tengo nada que ver con esto. Y duda. Sí, podríamos hablar del pecado de San José. Recuerden que es humano, pero un pecado que inmediatamente queda absuelto. ¿Y cómo queda absuelto? Dice la Escritura que cuando José se da cuenta, decide dejar a la madre, pero en silencio. Ojo a esto. La ley facultaba a San José de poder tomar una medida drástica. ¿Saben ustedes cuál es la medida drástica? Poder declarar abiertamente, esta mujer me traicionó. Este bebé no es mío. Yo no hice nada para que eso ocurriera. A saber, de verdad, las cavilaciones, pero era un hombre justo. No hizo escándalo. No se prestó a lo que la ley le movía o que podía realizar. Prefiere el silencio y no armar un escándalo. Es decir, dejarla en secreto. ¿Qué implica eso? Silencio absoluto. ¿Usted se ha puesto a pensar que la gente hoy es así? Por cualquier cosa, incluso menos grave, hace escándalo. Pero como era un hombre justo y virtuoso, decide retirarse con todo honor, dolorido, pero en sigilo, sin hacer escándalo. Y en esa realidad, la misma Escritura nos cuenta que cavilaba, es decir, pensando qué hacer, y cuando toma la decisión, en sueño, imagino las noches sin dormir de San José, se le revela la verdad. ¿Y cuál es la verdad? José, hijo de David, esto es importante, ojo a esta expresión. José ha sido precisamente elegido porque las profecías hablan de que el Mesías sale de la tribu de David. Y José es de la línea directamente davídica, por lo que en él se cumple el designio profético de Dios desde el Antiguo Testamento. Efectivamente, hijo de Jacob, que a su vez en su genealogía llega hasta el rey David. Dios cumple lo que dice. Y no tengas temor. Lo que hay en ella es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. La Biblia dice que José hizo lo que se le había mandado. Obediencia. Gracias, José, por tu fiat, que poco se habla de ese fiat, poco se considera. Y esto, queridos hermanos, no se puede entender sin otra virtud, porque siempre digo lo mismo que ocurre con un pecado. Cuando un pecado no es corregido, te va a llevar a otro pecado. Pasa a la inversa, o algo parecido, pero a la inversa con las virtudes. Si tú eres una persona virtuosa, esa virtud ejercitada te llevará a otra virtud. Por lo que aquí el hecho del silencio y del no hacer escándalo, de mantener sigilo de lo que ha ocurrido, lleva a José a dar un consentimiento que llamamos virtud de la fe. ¿Qué quiere decir? ¿Le creyó a Dios? José podía haber dicho, mira, esto es bonito, pero búscate a otro. No. José es un hombre justo. Y siendo un hombre justo, es un hombre del silencio. Y siendo un hombre de silencio, es un hombre que lo lleva a moverse por la fe. ¿Ustedes creen que José sabía cuando el ángel lo desconcierta porque ha sido Herodes, ha levantado la tragedia de los niños inocentes y es importante que el niño, acompañado de su padre, huyan a Egipto? José no sabía dónde iba, pero le creyó a Dios. Y como bien dice la profecía, de Egipto llamé a mi hijo, porque
esa tierra donde estuvieron oprimidos los judíos, ahora se convierte en una tierra donde el Verbo encarnado libera. Porque allí empezará también la nueva liberación, saliendo de Egipto. Una especie de comparación con lo que ocurrió con Moisés, porque este es el gran siervo de Dios que completa plenamente las profecías de Moisés y de Elías. Ahora este es mi Hijo amado en quien me he de complacer. Escúchenlo, obedezcan. Y para eso necesitaba un hombre de mucha fe. Sabemos que los padres eran los tutores de la fe de sus hijos, no las mujeres. Por lo que muchas de las oraciones que Jesús debía haber bebido vinieron, claro, de la Virgen ciertamente, pero también de San José, porque era la función propia en una familia judía. El varón es el que marca la pauta religiosa, no la mujer. Aunque la Virgen cumple su rol, pero no le quita el rol a San José. Claro que aprendió, repito, muchas cosas también de la madre, porque José no tuvo todo el tiempo, ni siquiera en la pasión. Él vivió su pasión anticipada, porque todas estas cosas son pasiones. O sea, pasiones dolorosas. Pasiones de saber que el niño nace sin encontrar lugar digno. Póngase a pensar lo que representó el dolor de José, que en su propia tierra no había un lugar para una mujer embarazada como era su esposa María, para que tuviera un parto en un lugar digno. No porque el Belén hubiera sido algo malo, porque la providencia así lo dispuso, pero merecía algo mejor, humanamente hablando. Pero ¿por qué Dios quiso hacerlo? ¿Por qué quiso nacer pobre, vivir pobre, morir pobre, siendo el dueño del oro y de la plata, de todo lo que abunda en este mundo? Para enseñarnos que la verdadera riqueza viene solamente de Él. Ese es el tesoro. Y la alegría que pudieron haber experimentado esa noche de Belén, en que el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, sale a la luz y se da a conocer como el Salvador. Yo pienso mucho en esto. Entonces, veamos todos los aspectos de la fe. Tiene que mantenerse firme, salir a esta tierra, como hemos dicho, tierra de Egipto, volver otra vez porque ha muerto ya Herodes en la amenaza, pero está su hijo Arquelao, se van a vivir a Nazaret, en fin, todo eso sufrió. Los momentos en que de pronto pudieron haber desplante, situaciones que en toda familia se vive, con la gran diferencia de que ellos son obedientes al querer divino. Así entramos entonces en lo que podíamos llamar la ciega obediencia de San José. Porque, repito, es entrelazado. ¿Qué significa esto de obediencia? Miren, hay cosas que no vamos a entender cuando Dios la pide. Lo importante no es el hecho de entender, lo importante es obedecer. No todo lo vamos a entender. El acto de obedecer ya es un acto de fe. Obediencia es someter mi voluntad a otro, a un superior, pero en este caso a Dios, el gran, y obedece. No significa que yo tengo claramente cada cosa que va a acontecer, que voy a tener privaciones, que voy a tener momentos en que de pronto irse a una tierra extraña, tener que empezar de cero. Todo eso fueron angustias. No porque fuera hijo de Dios, Dios le hubiera quitado todos los problemas o todas las dificultades, las limitaciones. No, no le quitó nada, absolutamente nada. Dejó que pudiera vivir cada una de esas experiencias dolorosas. Esto es lo que a nosotros también nos impacta, ¿no? El saber de que Dios camina con nosotros, pero que nos da también modelos, figuras concretas, que dicen, yo obedecí, yo le creí al Señor, porque quería agradarlo, porque la obediencia también implica un acto
de un hijo que obedece a su padre, como Jesús también obedeció a este padre putativo, a este gran padre que había asumido todas las responsabilidades que implica este cargo. Eso hizo San José. Y nos está enseñando a nosotros el valor de la obediencia sumisa, por amor, porque nada de esto se entiende sin un amor primario a Dios. Ya ustedes recuerdan el primer mandamiento, amarlo a Dios sobre todas las cosas. Así hizo San José. Pues queridos hermanos y hermanas, muchas cosas he hablado de que estas virtudes no son todas, porque si hablásemos de cada virtud de la que han adornado a San José, tendríamos necesidad de muchísimos programas y no hay tiempo. Vamos a un breve receso para continuar con ustedes en otro bloque de las virtudes que adornaron a este gran patrono de la Iglesia Universal, patrono de tantas cosas que hay en la actualidad y que necesitamos su intervención, su auxilio para permanecer fiel en estos tiempos difíciles. Ya volvemos. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en la parte final de este programa especial de Querigma de Amor, en el año santo de San José. Ya está de regreso el Padre Teófilo con la parte final de Querigma de Amor en este programa especial en el año santo de San José. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, en este programa dedicado expresamente al gran patriarca universal de la Iglesia, San José, mirando esas 5 virtudes. Estábamos en el bloque anterior y quiero completar de esa cuarta virtud, que es la obediencia, ¿no? Porque me parece que esto es muy importante. Retomando lo que el Papa Francisco, en la encíclica que nos dejó de apertura a este año santo, en el numeral 3, cuando habla del Padre obediente, me permito textualmente leer lo que el Papa Francisco apunta. Dice el Papa que en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, el hágase, la obediencia, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios, Éxodo 20:12. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Juan 4:34. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia. Y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. ¿Y aprendió de quién? De José. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejemplo de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Qué bellas palabras usa el Papa Francisco para referirse en esa obediencia de San José, y así lo creemos. Pues el último punto que tenemos nosotros
sobre las virtudes de San José es su humildad. No se puede ser santo desconociendo esta virtud. Más aún, a todos los santos, aunque hayan desarrollado una virtud en particular, a todos los une esta misma virtud. Porque esta virtud es recordar que sin Dios no somos nada. Es hacerme humus, polvo. Al inicio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, se nos pone la ceniza para recuerda que eres polvo y al polvo retornarás. Eso implica o debería implicar en cada uno de nosotros la humildad. Esta gente que se pavonea o que siente que lo sabe todo, que lo puede todo, olvidando que mientras más bajamos, más nos eleva Dios. Sí, nosotros nos achicamos, pero Dios se inclina entonces para levantarnos. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Así cantó la Virgen, porque también debió haber visto esta virtud muy clara en su compañero San José. ¿Qué podemos decir de esta virtud de la humildad en San José? Pues si ya hemos hablado de su fiat, si hemos hablado de su obediencia, si hemos hablado de ese santo temor de Dios que le llevaba en todo a buscar la voluntad del Señor, virtud de la fe, entre otras, este hombre debería también tener esa cualidad que para mí es la más excelsa de las virtudes en alguien que es justo o que es santo. Porque no presumen, no andan alardeando de los dones como si son suyos. Todos lo remiten a Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Nada soy sin el poderoso que hace obras grandes por mí. Eso cantaría también más que con los labios la vida de San José. Así podemos nosotros también interpretar lo que nos dice el mismo texto. Cuando el ángel le visita, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú, porque le correspondía al Padre, le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo quisiera que nos detuviéramos en aquel instante de la presentación del niño en el templo. Creo que un pasaje que ustedes ya conocen. Cuando el anciano Simeón y la profetisa Ana, como lo dice el Evangelio, ya movidos por el Espíritu, van al templo porque por años esperaban el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado a ambos. Dice la palabra que en ese instante José y María, que llevaban al niño para presentarlo, Simeón pide tomar al niño en sus brazos. Y cuando ve al niño, alaba a Dios diciendo, ahora Señor, ya puedo morir tranquilo. Mis ojos han visto al Salvador. Si ustedes entran un poco en la contemplación del misterio de la presentación en el templo, piensen todo lo que podía estar sintiendo San José. Este anciano, a quien Dios le había prometido que vería al Salvador. José, que no solamente ha visto, sino que tiene el título de padre de esa criatura y que al mismo tiempo le pondrá el nombre oficial, Dios salva, y que el primero que recibe directamente esa gracia salvífica, aunque no va a estar para el tiempo de la pasión porque así no lo quiso el Señor, pero el primero que recibe ese beneficio es sin duda San José. Él puede también recrearse y decirle, Señor, cuando llega el tiempo, ya Jesús estaría mayorcito, en una santa muerte. Pónganse y contemplen en su interior aquella santa muerte de San José acompañado de los dos grandes corazones,
María y Jesús, o Jesús y María. Yo me imagino que en ese instante, así como en tiempos atrás, San José cuando cargaba al niño bebé, lo acariciaba, lo besaba, y decía, que Dios me dé el honor de cargar a esta criatura. También uno puede imaginarse el acompañamiento en los últimos días de San José antes de partir de Jesús y de María. ¿Y por qué? Porque le sirvió su humildad, el haber obedecido, el haber creído, el haberle dicho a Dios fía, el haber sido obediente. Ahora llega a la cumbre. Todo eso marcado por su humildad, por su abajamiento, para que en Dios se realizase la obra que ahora ve coronada. Por eso, entre los tantos títulos que se le da, tantos títulos, patrono de la buena muerte. Todos ustedes y yo vamos a perecer un día. ¿Sabe a quién debemos estar bien unidos en amistad para que nos acompañe el día que tengamos la gracia de la asistencia de la iglesia, es decir, de los sacramentos, del viático, de este siervo de Dios, de este gran varón justo, San José, que nos podrá acompañar en ese itinerario hacia el más allá? Sí, así es, queridos hermanos. Sobre este pasaje de la humildad de San José, quiero también retomar lo que el Papa señala, y es el último punto que el Papa señala en su encíclica, el Padre en la sombra. Me llamó la atención el título, pero es la humildad. Es la humildad. Que San José no anda pregonando, todo en silencio, dice el Papa. El escritor polaco Jan Dobraczewski, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel en el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba, como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la iglesia de hoy en día necesita padres. La amonestación dirigida por San Pablo a los corintios es siempre oportuna. Podrán tener 10,000 instructores, pero padres no tienen mucho. 1 Corintios 4:15. Y cada sacerdote y obispo debería poder decir como el apóstol, fui yo quien los engendré para Cristo. Al anunciarles el evangelio y a los Gálatas le dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Continúa el Papa y termino con esta frase. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de San José, sombra del único Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos, y sombra que sigue al Hijo. Así tenemos pues un compendio de entre muchas cosas que pudiéramos decir de San José, pero quedémonos con estas 5. Voy a repetirlas porque es importante que ustedes puedan esforzarse por cumplir o
copiar alguna de ellas. La primera, hombre justo o mujer justa, es decir, caminar en santidad. Para eso fuimos creados. Y esto lo vivió a plenitud San José. Eso no exime de la condición pecadora que se borra con la gracia que Dios nos da a todos nosotros, porque San José también tuvo su pecado, el pecado de la duda, pero inmediatamente fue restablecido. Y yo pienso que a partir de allí nunca más ofendería al Señor, porque él no sabía que este plan venía de Dios. Una vez se le da a conocer, el fiat de San José fue incondicional. Virtud del silencio. ¿Cuánta necesidad tenemos de gente que aprenda a callar? No todo se dice, no todo se habla, no todo se debe comentar. Aprender a guardar silencio para poder escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Porque Dios habla en el interior. Pero si estamos demasiado distraídos, con demasiado ruido que nos impide la contemplación, la oración, la disposición para escuchar la voz de Dios, no vamos a estar en buena sintonía. Tercero, la fe. No podemos entender nada de la vida de José que no fuera movido. Por eso su silencio se convierte en acción, es decir, en hacer, en obrar. Si tenemos algo que decir de José, es que no es el hombre de palabra, es el hombre de acción, el hombre de obrar lo que ha recibido. Cuarto, virtud de obediencia. Ya hemos hablado bastante de esto. Cuando Dios te llama, te está invitando a obedecer ciegamente lo que te pide. Y el quinto punto, la humildad. Cuánta necesidad de tener hombres y mujeres humildes que sepamos bajar para que resplandezca Él. Que sepamos callar nuestra voz para que se escuche la voz de Dios. Que sepamos que la vida es un servicio. Darnos a los demás como se dio San José, sin hacer alarde de que este es mi hijo, me complazco en él, yo por él. No, todo en silencio. Ahora el cielo en justicia rehabilita toda su entrega, toda su disposición. Y vale, queridos hermanos, que hoy, en este día de manera especial, podamos hacer un acto de consagración a San José. Quiero invitarle a este acto de consagración con esta oración que elaboró el Papa Francisco y que así ha querido marcar este año de San José. Digamos juntos: salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Y gracias a ustedes, hermanos, por compartir con nosotros esta reflexión de San José, por la escucha, esperando que este mensaje haya llegado a lo más profundo de su corazón, como una diferencia de su programa Querigma de Amor en este año josefino. Bendiciones para todos. En este año josefino, aprendamos a creer, obedecer y callar como San José. Y el Espíritu Santo de Dios nos guiará como lo hizo en él. Nos encontramos en una próxima edición de su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Gracias por su compañía.